volumen, sí, sí. Listo. Ya. Creo que ya ahora sí se escucha. A ver, un pequeño diferencia técnica. La tecnología me atropella, pero poquitico. Claro, ahora sí. Entonces, esperemos, listo. ¿Cómo han estado? Bien, ahora sí. Les doy las buenas tardes. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal esa semana de descanso? No, sí hay clase común y corriente, clase normalita. Todos me escuchan ya bien. Corta, no, ya es recargar energías para empezar el último periodo y salir. Últimos 2 meses para la mayoría de los que están en 11. Salvo que vayan a repetir el año, entonces es muy distinto. Todos sufriendo por el partido, pobrecitos. Sí, aproximadamente son 4 o 5 semanas que quedan. Los colegios privados por ahí hacia 15 de noviembre tienen que estar cerrando procesos. Los estatales por ahí 20 o 25, dependiendo cómo terminen finalizando los procesos. Sí, martes 13. Hoy es martes 13. ¿Sí ven? Entonces hoy le va a ir muy bien a Colombia porque al que le va a caer la mala suerte es a Uruguay. Entonces, recordemos que dentro de los procesos que tenemos, agradecer al manejo que se le da desde puntaje nacional a la plataforma y todos los procesos, y a la Universidad de los Andes, que son los que nos han colaborado bastante en el trabajo como tal. El trabajo de hoy se centra en una temática que es la parte numérico-variacional, que es bastante amplia. Entonces, en el EliteFES, el núcleo, la temática de numérico-variacional hace alusión a procesos de cambio. Entonces, ahí uno encuentra mucho proceso numérico, mucho proceso de regla de 3, proporcionalidad, porcentajes, pero también encuentro una bastante carga de álgebra, de procesos algebraicos, que es más o menos donde nos vamos a centrar en algunos procesos algebraicos básicos, modelando algunas preguntas que requieren una gran cantidad de procedimientos, y vamos extrayendo algunas temáticas importantes, recordando ese manejo. Vital, el álgebra es vital para los procesos matemáticos. Sin el álgebra no se podría desarrollar muchos de los, decir, uno sin el álgebra tendría que estudiar solo hasta grado octavo, porque no se podría hacer nada más, ni física, ni química, ni trigonometría, ni cálculo se podrían modelar. El álgebra sirve para eso, modelos lógicos de situaciones, modelos teóricos de situaciones, es ahí donde se extrae muchas de las situaciones. Uy, miren, Beto Azuel se paga el partido hasta Uruguay. Ya hay uno de Neiva. No, miren, todos respondieron muy bien. Entonces, es tener en cuenta mucho cuidado con la herramienta. Las ecuaciones son vitales. El manejo de las ecuaciones básicas son importantísimas. No van a tener, en el de la nacional sí se presenta eso, que van a tener que resolver sistemas de ecuaciones para hallar la pregunta. En el del ITFES no. En el del ITFES realmente necesitan poder desarrollar lo que son ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de una zona incógnita de primer y de segundo grado. En cambio, en la nacional sí necesitan los procesos de igualación, sustitución, que son un poco más dispendiosos, pero en el IFE no los van a necesitar porque no hay preguntas aludidas a eso. Es muy difícil establecer una pregunta por competencias donde uno tenga que plantear una serie de ecuaciones, o plantea un problema para plantear la ecuación, o plantea una situación por competencias para poder manejar algunas ecuaciones como
Vamos a recordar, esa fue una de las preguntas, quedamos en que lo primero que hacíamos antes de iniciar con el proceso temático era modelar alguna de las preguntas del taller. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Sí hicieron el taller? Me imagino que lo harían todos. ¿Cuál taller? Me están preguntando por acá. El taller que siempre va en el comentario del video de la clase, ahí siempre va el taller que tienen que desarrollar, o en la página de puntaje nacional. Recuerden que si no están en las clases anteriores, lo que tienen que hacer es ingresar a la página de puntaje nacional y ahí van a encontrar las clases grabadas, o en los links que están subiendo constantemente, ahí encuentran la clase para que la puedan repetir. No va a haber interacción, pero van a ver todo el desarrollo de la clase y van a saber cuál era el taller. Entonces, para los que acaban de ingresar, acaban de iniciar, les recuerdo lo que les he dicho casi en todas las clases a las personas que ingresan por primera vez. No se afanen, no son clases secuenciadas, sino son clases estructuradas para trabajarlas en bloque. Es decir, cada temática va por independencia. Sí, se necesitan algunas herramientas, pero es bueno que repitan la clase que se han perdido y no hay lío, no hay ningún inconveniente. Es decir, no necesariamente tienen que haber estado en las clases anteriores para poder estar en esta. Perfectamente pueden interactuar en la clase de hoy. Si les pregunto, ¿qué necesitan saber? Entonces, aquí tienen la pregunta como tal. Les están evaluando dos afirmaciones. Entonces, lo que ustedes tienen que decir es cuáles sean. Se puede asegurar que son verdaderas, son falsas. Darle valor de verdad a cada una de estas dos. Normalmente estas dos no tienen conexión. 1 y 2 son dos situaciones independientes. Muchas veces sucede que si la primera es lo contrario de la segunda, entonces hay que analizar si hay alguna relación. En este caso no hay ninguna relación en el par de afirmaciones. Cada una es algo independiente. Entonces, ¿qué necesitan para poder evaluar la primera? Si les dicen que tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 45 grados, y es isósceles, estamos hablando de ¿qué? De clasificación de los triángulos, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar qué necesitamos. Para la primera afirmación, recuerden que yo les había dado esta tabla en la clase anterior de geometría. Es lo único que tenían que recordar. Entonces teníamos que recordar, tenían que recordar que de las dos clasificaciones, de las dos clasificaciones que tenemos de los triángulos, hay unos que hacen parte de las dos. Según los ángulos son acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Qué quiere decir? Que este tiene tres ángulos agudos, este tiene un ángulo recto y este tiene un ángulo obtuso. Los demás obviamente agudos. Y según sus lados equiláteros, isósceles y escaleno. Entonces la tablita que nos muestra, ejemplo en este caso, me dice que todo triángulo equilátero también es acutángulo, porque tiene sus tres lados agudos. Que un triángulo isósceles puede ser acutángulo, puede ser rectángulo o puede ser obtusángulo. Recuerden que lo importante de un triángulo isósceles es que tenga dos lados equivalentes. En este caso serían los dos catetos para el triángulo rectángulo y para este pues serían los dos lados contrapuestos. Y aquí lo que nos dice es que el escaleno, que es el que tiene sus lados desiguales, puede ser acutángulo, también puede ser rectángulo y también puede ser obtusángulo. El único que es solo equilátero y una sola clasificación es el equilátero. Según eso me dicen que si yo tengo un triángulo que es rectángulo y que además es isósceles, con total seguridad es posible. Entonces, la afirmación ¿a qué hace? Si tiene un ángulo de 45 grados
es rectángulo, entonces quiere decir que el otro ángulo debe ser entonces en este caso tienen que poner a jugar dos cosas. La primera tienen que decir, entonces, si yo tengo un triángulo, me perdonan el dibujo que es un poquito difícil, que es rectángulo, entonces en este caso vale 90 grados, y tengo uno de sus ángulos que vale 45, entonces lo que tengo que primero identificar es cuánto vale el otro ángulo. Si por sumatoria de los ángulos tiene que dar 180, ese también vale 45. Al tener esto nos damos cuenta de la clasificación, que me dice que un triángulo es isósceles si tiene dos ángulos iguales, en este caso estos dos. Quiere decir que la primera afirmación es verdadera por la situación de estas dos cosas. ¿Alguna duda ahí? ¿Duda con esa pregunta? ¿Con esa afirmación? Listo, entonces aparentemente que es muy clara si uno entiende las dos cosas. Entonces, la segunda afirmación es un poco más complicada porque tenemos que tener algo que por más que aparentemente es trigonometría, solo es una característica de los triángulos rectángulos. Que normalmente cuando uno ve triángulos rectángulos deberían explicarle que son seno, coseno y tangente la relación de los triángulos. Eso todavía no es trigonometría. Trigonometría es cuando ya empezamos a darle ángulos y una cantidad de cosas. Esto es solo una comparación de los lados. Pero ¿qué me dice? Bueno, si yo tengo que en una situación la relación, demos la afirmación de nuevo, me dice, si tiene un ángulo de 30 grados, entonces la longitud de la hipotenusa es el doble de la longitud de uno de los catetos. ¿Eso cómo lo verifico? La forma más sencilla de verificarlo es con la razón del seno. Entonces me dice, bueno, yo tengo el triángulo en el cual uno es de 90 y tengo este de 30 grados. Me dice, bueno, si yo tengo el seno de 30 grados, miremos aquí la tabla, el seno de 30 grados es igual a un medio. Entonces, si me dicen seno de 30 grados es igual a un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo esta relación, me dice que el cateto sobre la hipotenusa están en una proporción de 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que uno es el doble del otro, es decir, la hipotenusa es el doble de uno de los catetos. Siempre va a suceder eso en cualquier triángulo rectángulo que tenga ángulo de 30 o de 60 grados. 60 y 30, 90, 90, 180. Entonces siempre se va a encontrar esa característica, que ustedes van a tener los valores para diferenciar. Entonces esta tablita es bueno tenerla presente, que son las razones trigonométricas, pero ofrezco que hay una clasecita de afianzamiento en el proceso de trigonometría, no se afanen. ¿Duda ahí? Entonces si 1 y 2 son verdaderas, quiere decir que la respuesta es la A. Facilitos, ¿no? Ambas son verdaderas, entonces la respuesta es la A, sin ningún inconveniente. Deben tener en cuenta, y es muy bueno que todas esas cosas, hasta cuando es muy sencillo, tomen en cuenta los procedimientos que se van definiendo y no los olviden. Lo importante es no olvidar, y para eso se hace necesario que resuelvan los talleres, que lleguen con preguntas, o si no se les va a hacer más difícil retroalimentar los procesos que vemos en clase. Entonces, aclarándoles sobre lo que les decía al comienzo, profundizando un poquito en lo que es numérico variacional. Según el ITFES, esto es definición del ITFES, no es definición mía, es definición de ellos. Los ejes temáticos, podríamos llamarlo, que maneja numérico variacional. Entonces, todo lo que tenga que ver con operaciones básicas va a estar incluido en ese proceso. Numeración, toda la situación. Y lo de funciones polinomiales, racionales, en este caso, ¿a qué va enfocado? No va enfocado a función como tal, sino a análisis de ecuaciones.
Si se dan cuenta, en ningún lado se habla de álgebra como tal, de procesos algebraicos, pero la base de todo esto se fundamenta aquí, en el álgebra como tal. Entonces es necesario que lo estructuren y lo analicen de esas situaciones. De pronto el álgebra es de las temáticas que de pronto a uno más se le dificultó la transición de los números al proceso algebraico, pero después de que uno se afianzó en esos procedimientos, se le hizo muy sencillo. Así, para los que llegan tarde, estábamos resolviendo la pregunta. De paso, esa mecánica de resolver una pregunta del taller les da tiempito de que a los rezagados, que siempre tienen que ser cada vez menor, lleguen a la clase como tal. Entonces, el universo o el espacio de trabajo del álgebra es infinito, es decir, es demasiado grande. Por eso ustedes ven que el álgebra de Baldor es un libro de tamaño considerable. Entonces, es bueno entender que es muy difícil uno manejar todas las herramientas que da el álgebra como tal, pero sí necesariamente debo tener una idea clara de lo que puedo o no puedo hacer con el álgebra. Entonces, desde ahí es que vamos a despegar. La geometría es el lenguaje de la naturaleza, pilas. Eso lo dijo Platón hace mucho tiempo. Decía que la naturaleza y el universo están modelados en un lenguaje geométrico. El álgebra es lo que sustenta cualquier procedimiento científico y matemático. Así. Entonces, desde ahí vamos a tomar en cuenta, de pronto no lo metí acá, pero les hago anunciado, en sí el álgebra nace en los árabes. Fueron los árabes los que dieron las bases del álgebra. Si tienen un álgebra de Baldor, hay un viejito ahí con barbita en la portada. ¿Quién es? ¿Quién es el barbarito que hay en la portada del álgebra de Baldor? ¿Baldor? Alibaba no, Alibaba no. Baldor tampoco. Baldor, no es Baldor. Al-Khwarizmi, bien para 74461. Es Al-Khwarizmi. De hecho, ahí mismo dice en la portada. Baldor fue un cubano que compiló los conocimientos de álgebra y entregó el libro hacia mediados de los 80. De hecho, Aureliano Baldor murió hace poco, hace menos de 5 años creo que murió Aureliano Baldor. Él era cubano, por cierto. Entonces ahora sí es lo que vinimos. Entonces hoy les toca trabajar bastante porque es la mejor forma de modelar esas herramientas que van a necesitar. Entonces necesito que concentraditos en muchos aspectos. Lean esta primera pregunta. Entonces les voy a dar una pista. Deben tener en cuenta eso. De esta naturaleza son muchas preguntas de las que van a tener. Una cantidad de información, una cantidad de términos que muchas veces están englobados en una expresión algebraica. Esto que tienen acá son expresiones algebraicas. Entonces, saber cómo uno y otro, si se dan cuenta, aquí les dan la descripción de la información y después le dan la expresión algebraica. El lío de pronto empezar a reemplazar los valores es que muy posiblemente calcular las potencias les va a dar muy difícil. Imaginen que sea 8 la respuesta. El valor que tienen acá, ejemplo 2 a la 2t, al reemplazar 8 por t les va a dar 2 a la 16. Intenten calcular mentalmente 2 a la 16 a ver cuánto les da. Nomás 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y hasta ahora vamos en 2 a la 10. Imaginen 10 a la 16, 1024, 2048 y ahí para allá el resto. Continúen ustedes. Entonces es muy difícil
ponerme a tabular estas razones y se puede presentar que un fallo, por pequeño que sea, el valor va a dar muy grande el proceso multiplicativo. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero lo ideal es que lo hagan utilizando las expresiones. Entonces, como primera norma, hay que igualar las dos expresiones. Ya les ayudé bastante, ahora terminen. Ese es uno de los dolores de cabeza, que aparentemente para hacer el proceso de la ecuación va a quedar una situación potencial y ahí hay que utilizar función logarítmica. Como nota al pie, si yo solo quisiera despejar en uno de los dos lados la potencia, digamos yo tengo... Recuerden que todas las operaciones exponenciales son inversas, entonces que tenemos potencia, raíz y logaritmo. Entonces, entre estas tres se tienen que hacer. Si yo no puedo eliminar la potencia con la raíz, en este caso no se puede porque no hay una raíz numérica, tengo que utilizar el logaritmo. Entonces, ahí se aplica una propiedad de los logaritmos que me dice que si yo tengo esta expresión, si yo le aplico logaritmo natural, la potencia la puedo mover a este lado, entonces me va a quedar t logaritmo natural de 2. Es la forma en que utilizo logaritmos, pero utilizando aquí logaritmo natural, que es la herramienta que tendría uno que aplicar, va a ser muy complicado porque necesariamente en un punto de la situación obligatoriamente necesitan calcular con una calculadora y no van a tener esa herramienta. Entonces tiene que haber otra herramienta con la que yo pueda evaluar. Y resulta que me pasa que yo despejo eso con solo herramientas básicas de las ecuaciones. Se van a dar cuenta. Lo primero, tienen que igualar los dos términos uno al otro, como lo tienen acá. Entonces, acá. Aquí tienen cómo tiene que quedar la igualdad. Creo que eso ya muchos lo habían entendido. Recuerden que una cosa es una ecuación simple de una incógnita y otra cosa es una ecuación de dos incógnitas. Esto es un sistema de ecuaciones. Esto es una ecuación básica. Las ecuaciones básicas o ecuaciones simples, o ecuaciones de primer grado con una incógnita, obligatoriamente deben tener una sola variable pendiente, es decir, una sola incógnita. Des en cuenta que aquí tenemos solo t. T es nuestra incógnita a trabajar. Mientras yo tenga eso, lo puedo desarrollar. Lo que si yo tuviese una sola ecuación, digamos x menos 2y igual a 2x más y, esta igualdad no la puedo resolver nunca. ¿Por qué? Porque necesariamente, por eso se llama sistema de ecuaciones esto, si tengo dos incógnitas, debo tener dos ecuaciones para aplicar los procedimientos de solución de ecuaciones. Lo primero que voy a entender es qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Al igualar, lo que me da es una ecuación simple. Igualo una cosa a la otra. Entonces lo único que tengo que hacer en principio es despejar las dos relaciones. Al hablar de despejar, ¿qué es lo que hace? De pronto ustedes desde grado octavo, desde grado séptimo que vieron por primera vez ecuaciones, formalmente hablando, porque uno ve ecuaciones desde cuarto o quinto de primaria en una forma tácita, habla uno de que si está sumando pasa a restar, que está restando pasa a sumar. Realmente eso sí es válido porque nadie lo utiliza de otra forma, pero eso se fundamenta en otras situaciones. Derivada no. Derivando se podría hacer, pero sería ampliar el ejercicio a un nivel macro cuando se puede hacer con algo muy sencillo. Y derivada es con v. Entonces,
La primera que hay que tomar en cuenta, igualamos. Ya tenemos igualado acá la situación. ¿Qué hicimos acá? Recuerden esto, que la ecuación es como una balanza, como si yo tuviera una balanza. Si yo agrego algo, si yo quito aquí, es porque lo tengo que agregar aquí. Entonces, si yo tengo un término que está sumando acá, al pasar al segundo término, cambia su operación. Si está restando, pasa a sumar, lo que uno maneja. Si está multiplicando, pasa a dividir sucesivamente. Entonces, aquí faltaría una, que si yo aplico raíz cuadrada, pasa como potencia, pero también podría pasar como un logaritmo, dependiendo de la forma en que yo lo pueda manipular. Entonces, ¿qué hicimos acá? Este 500 está multiplicando, ¿cierto? Entonces paso a dividir. Y como lo que tengo que hacer, en la primera regla de las ecuaciones, o lo primero que yo interpreto como ecuación, siempre debo dedicar eso. Cuando tengo más de una variable con la misma incógnita dispersa en toda la ecuación, como es el caso acá, debo manejar esto. Esto es una regla básica. A un lado manejo todos los valores numéricos y al otro lado tienen que quedarme todas las variables. ¿Ahí claro? Ese pequeño procedimiento que acabamos de hacer es claro. Por más de que lo más básico de ecuaciones es una herramienta fundamental, que yo sepa manejar y manipular ecuaciones básicas. Entonces miremos, Gervinson. ¿Qué hicimos acá? Primero igualamos las dos expresiones. Hasta ahí entendido todo. Después, como yo necesito separar en un lado los valores, los números de los valores variables. ¿Qué significa variable? Pues que tenga un término algebraico, es decir, tenga una letra. Pues lo primero, como la operación entre ellos, entre esta expresión y el número es de multiplicación, al moverla al otro cuerpo, al otro término de la ecuación, pasa a dividir. Entonces ya tendríamos aquí la primera parte, pero nos estaría aquí acompañando 2 a la t. Como también necesito quitar 2 a la t y ponerla al otro lado para que me queden todas las incógnitas en un mismo brazo de la ecuación, 2t está multiplicando, pasa a dividir. Ahí ese procedimiento. ¿Qué necesito ahora aplicar? Lo que pasa con los procesos algebraicos es que no solo lo aplico, de hecho nunca, para resolver una situación algebraica lo que yo aplico son procedimientos numéricos, leyes numéricas, principalmente las leyes exponenciales. En este caso lo primero que podríamos hacer es dividir acá. 4000 entre 500 nos da, pues cancelamos los ceros, 40 dividido 5, 8. Ese es sencillo. Pero ¿cómo resuelvo esto acá? Ten en cuenta que todavía siguen estando separados los términos y yo debo tener un valor t igual a lo que me dé para poderlo despejar y aquí todavía no lo tengo. Entonces, ¿qué debo aplicar? Las leyes exponenciales para poder resolver esto. Son extensas, se habla de leyes exponenciales para raíces, logaritmos y exponentes, pero los más importantes son manejar los exponentes como tal. Son las 7 básicas, llamémoslo así, hay algunas que uno se puede diferenciar. ¿En qué establece? Que cuando yo tengo potencias, la primera, de igual base, lo que hago es dejar la misma base y sumar los exponentes. Cociente, que es lo que necesitamos acá, me dice que si yo tengo un cociente de igual base, lo único que tengo que hacer es restar los exponentes. Esta es una que casi no aparece, que es potencia de una potencia, que me dice que lo que debo hacer, que acá hay un error pequeñito en esta expresión, ahí lo que debo hacer es multiplicar m por n. Entonces, dense cuenta acá cuánto nos da. En este caso, son herramientas que se pueden utilizar. En esta ley también se utiliza para la raíz. Si yo tengo raíz de dos valores multiplicando, puedo separar en dos raíces separadas. Tiene su mismo sentido la situación en ese caso. Y los valores que se tienen. Si yo puedo separar una multiplicación, también puedo separar un cociente. Una muy importante
es el exponente negativo. Cuando yo tengo un valor elevado a un exponente negativo, lo que hago es contraponer, es decir, usar el recíproco se llama, que es cambiar las partes de una fracción. Des en cuenta, el que está arriba va abajo y el que va abajo va arriba, es decir, el numerador ahora va a ser el denominador y el denominador va a ser el numerador. Y automáticamente eso permite que mi exponente se vuelva positivo en ese caso. Y por último, bueno, en este caso es una contraposición, es una ley de recíproco aplicada, pero esa casi nos, de hecho, pago por ver a una pregunta de litros que tú utilices, eso no es muy necesario. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es esta ley de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que yo voy a poder, primero hago el cociente que ya teníamos y me va a quedar 2, dejo la misma base, elevada a la diferencia de estos dos. 2t menos t. ¿Hasta ahí claro? ¿Qué hicimos? Dos t menos t. Hasta lo que hicimos hasta ahí, ¿quedó claro? Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero resolvimos la división de los números. 4000 entre 500 nos da 8. Después, para poder simplificar esto, utilizamos esta segunda ley. Esta de acá. Que me dice que si tengo valores de igual base, dejo la base, que en este caso es 2, y tomo los exponentes, que es 2t y t, y los resto entre sí, quedando el exponente. Eso es lo que hicimos hasta ahí. Paso a seguir. ¿Por qué 2t menos t me da t? Como ya algunos habían dicho cuando estaba bien. En ese caso, entramos ya al mundo del dolor de cabeza para muchos, que es álgebra básica como tal. ¿Qué sucede? Yo primero en un término algebraico, si se dan cuenta aquí solo extraje el exponente, debo identificar ciertas partes. Primero, el coeficiente, que es la parte numérica, el signo definido de la expresión y la parte literal, que son los numeritos, y después los respectivos exponentes. A partir de ahí se utiliza algo que se llama término semejante. El término semejante es aquel que su parte literal, si se dan cuenta rojo con rojo, y exponentes respectivos son los mismos. Entonces, si se dan cuenta aquí yo solo puedo operar menos 6x más 7x, que es lo que hago acá. Menos 6 más 7 y la x la dejo igual. X al cuadrado con x al cuadrado, es decir, 4 menos 9, x al cuadrado. Y por último, el que tiene la variable y, menos 5 más 3, y. Pues hacemos la operación y agrupamos los términos como tal. En ese caso, lo que tengo que hacer acá es eso, verificar que t y t son términos semejantes. Pero ¿dónde está el coeficiente de t? Recuerden que toda variable que no aparece el coeficiente, su coeficiente es 1. 2t, le quito un t, me da t. Ahí eso es una de las partes básicas y específicas de los términos semejantes. Nunca una expresión algebraica va a quedar reducida a un solo término, salvo que todos sean términos semejantes, pero normalmente siempre hay más de un valor exponencial. En este caso tenemos x al cuadrado, x y y para la representación de la información. ¿Claro ahí? Ya lo que queda hacer es la discusión que tienen todos ustedes ahí, de verificar ya la respuesta como tal. Entonces, 8 es igual a 2t, entonces 2 elevado a la t. Entonces, según esta respuesta que tenemos acá, tenemos que evaluarlo. Si 2 a la t es igual a 8, lo único que yo tengo que identificar es a qué exponente elevo 2 para que me dé 8. Y reviso, 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que 2 elevado a la 3 es igual a 8, por lo cual t es igual a 3.
T es igual a 3. La respuesta ahí era, perdón, no, la respuesta era la B. Si se dan cuenta, para esa pregunta, la cantidad de información implícita y de procedimientos implícitos que necesitaba son bastante fuertes. Ese es el lío de las preguntas de este núcleo, del numérico variacional, que son preguntas aparentemente simples, pero en el análisis hay una cantidad de preguntas, de temáticas importantes hay que tomar. ¿La dieron? ¿Cuántos le atinaron? No, me fue muy difícil seguir la secuencia de los que dieron una respuesta. Por ahí vi que Anonymous 4378 ya tenía la respuesta hacía rato. Y estaba peleando con más de uno por la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, ¿dónde radica la importancia de una pregunta tipo ITFES? Radica en la importancia de que yo tenga las herramientas para poder evaluarla. En matemáticas no se cumple que solo interpretando claramente la pregunta pueda resolverlo, porque yo puedo entender que me preguntan, qué me dan, pero si no tengo las herramientas conceptuales para procesar esos datos me va a ser muy difícil. Complementemos como por última situación las operaciones algebraicas recordando lo que son productos. En este caso, recordemos que para un producto yo ya no tengo que tomar en cuenta el término semejante, solo aplico la ley exponencial. Opero coeficientes 5 por 1 a 5 y dejo los valores sumados, es decir, si tengo x, sumo los exponentes. Ejemplo en este caso que tengo más de un tipo de variable. Opero los exponentes 3 por 5, agrupo A con A. Recuerden que cuando una variable no tiene exponentes, su exponente es 1. No tiene coeficientes, su coeficiente es 1. Y si no tiene denominador, su denominador también es 1. Para tenerlo en cuenta en muchos procesos. Entonces, por lo cual, aquí el exponente que tiene A es 1. Misma base, sumamos exponentes. B, misma base, sumamos exponentes. Y por último, uno más estructurado, que ya tiene más variables. Operación numérica, agrupamos x con x, es decir, el exponente 4 y el exponente 1, y con y nos va a dar los resultados que tenemos acá. Vital, miren, esto es vital, este tipo de procesos, porque siempre van implícitos, uno no los toma muy en cuenta, pero el procedimiento algebraico siempre va implícito a una situación. ¿Claro ahí? Bueno. Entonces recuerden que aquí la ley de los exponentes que aplicamos es esta, que tenemos la misma base y lo que hacemos es sumar los exponentes. Eso en forma algebraica, porque se dan cuenta en el término algebraico, tengo la base como una incógnita o una parte literal y las exponentes sí son numéricos. Listo, otra. Esto es algo inverso a lo que tenían ahorita. Ahorita le daban las expresiones, ustedes interpretaban para llegar a una respuesta y ahora les dan la información y ustedes tienen que tratar de dar la expresión que me define ese dato. Lean la pregunta, analícenla muy bien. ¿Listo? ¿Ya leyeron las respuestas? Camila,
La primera, 606804, Juan Camilo. Ahí sé, ¿cómo así? O es una o es otra, no pueden ser dos. Recuerden que ustedes no pueden tener doble opción de respuesta. Esas eran unas preguntas de mucho tiempo, entre 2000 y 2003 se utilizaban que habían dos opciones de respuesta correctas y uno tenía que elegir la que aparentemente tenía mayor desarrollo. Listo, bien. Entonces, A, D, C. No me están dando ninguno la B, entonces todos tienen una opción de respuesta. Aquí hay que entender el problema como tal que me están dando, los datos que me dan. Entonces me dicen, bueno, tengo un artículo que vale 20.000, pero cada año que transcurre pierde 1.800 de su valor original. Eso se llama depreciación. Si alguna vez vieron contabilidad, había muchas vainas que llamaban depreciación. Y en la mayoría de artículos pierden valor con los años. Lo poco que gana valor con los años son las casas, los lotes, no me acuerdo el nombre de eso, bienes terrestres, bienes terrenales, no sé cómo se llamaban eso. Pero el resto pierde ahí. Entonces lo que le dice, bueno, calcule una expresión que me defina no solo para 10 años. Este 10 años es el distractor de la pregunta. Esta vaina, sin él o con él, no lo voy a tener que aplicar. Porque muy posiblemente uno está buscando meter en la fórmula el valor de 10 años. Y se hace muy difícil. Entonces, dice, cada año se deprecia 1.800, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es que por cada año que estoy llamando T, se deprecia 1.800. Entonces, en esa relación, lo que estoy hablando es de un producto. Es como si ustedes van a la tienda y compran 30 dulces de 10 pesos cada uno. La operación que uno hace, bueno, si tengo 30 dulces y cada uno vale 10, el producto que me da es la relación total. Lo mismo sucede en este caso. Ahora, si estamos hablando de depreciación, lo que sucede es que ese valor en la pregunta no me lo dan. Ahí me dicen depreciación, pero yo debo entender que la depreciación es que pierde valor. Si pierde valor, el signo debe ser negativo. Entonces, el valor negativo de esa relación se le quita el valor. Y aquí en la pregunta son cretinos, no hay otra palabra. ¿Qué hacen? Le cambian el orden, porque la expresión se vería mucho más clara si yo digo 20.000 menos 1.800t. Pero ellos la cambian como un factor de análisis también. Dense en cuenta que aparentemente todas son muy parecidas, pero tienen sutilezas de cambio. Los signos, en este caso este es positivo, este es negativo. En este caso ambos son negativos. El B no tiene lío porque nadie lo eligió. Otro de los valores que les puede a uno generar un dolor de cabeza es que aquí le dice directamente proporcional, pero directamente proporcional la depreciación. Entonces uno puede creer que como es directamente proporcional, ambos tienen que ser positivos. Pero como hablamos de la depreciación y la depreciación es un valor negativo, es por eso que hacen esta aclaración. Este directamente proporcional también es una frase que lo puede uno enredar bastante. La respuesta era la D. ¿Claro, ¿Alguna duda de esa pregunta? ¿Listo? ¿Dudas? Listo. Es necesario apreciar los procesos numéricos que van implícitos a la situación. Entonces, si se dan cuenta, como aclaración acá, las cantidades directamente proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales, pero siguen siendo proporcionales. ¿Qué quiere decir?
que mientras uno aumenta un valor, el aumento por fracción entre uno y otro es constante. Eso quiere decir proporcional. Directamente proporcional, como acá, es que si una de las variables aumenta, la otra también. Y es ahí donde estaba el dolor de cabeza. Porque realmente la relación entre uno y otro es inversamente proporcional. Si aumentan los años, disminuye la depreciación, disminuye su precio total, pero es inversamente proporcional con el costo, en este caso. No entre ellos, entre esos dos valores van de la mano. Si aumentan los años, aumenta el total de la depreciación. ¿Dónde son inversos? Con la comparación del costo, que es ahí la duda de pronto que se puede presentar. Es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque el movimiento uniformemente acelerado es una proporción, una directamente proporción. Esta ya es de un procedimiento más específico, diré, hablando del proceso de ecuaciones, que es de lo que más difícil se puede plantear. Analícenlo y me dicen. Es la ecuación canónica de una circunferencia. Ya la dio 38,691 aparentemente, es la ecuación canónica de una circunferencia. Para 21,14,1, ambas son constantes. Si es directamente proporcional es constantemente hacia arriba, si es inversamente es constantemente hacia abajo. Entonces, pero ambas tienen constancia, por eso se llaman proporcionales. No, en esta no hay pistas. No se afanen en dar la respuesta porque no creería que ya hicieron todo el análisis que necesita esa pregunta para que me den ya la respuesta. Analícenla bien, que no es una carrera contra el tiempo. Bien, sí, 38,699. Pero para la pregunta que me hacen, eso me ayudaría si lo grafico. Y sería muy difícil graficar una circunferencia sin un compás. Y no voy a tener la herramienta del compás. Y en ese caso la gráfica tiene que quedar perfecta. Si queda un poquito, se cortan, es que no coinciden, ESP. No, yo puedo graficar las dos circunferencias en el mismo plano y se pueden tocar o no se pueden tocar. No, no es necesario graficarlo y esa vaina. En ese caso, es como analice usted desde ese punto de vista su información y entienda si puede dar la respuesta desde ahí. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, en matemáticas siempre hay más de un camino para llegar a la respuesta. Ese camino que está tomando desde analizarlo como circunferencia es muy válido, pero puede tener algunos derroteros, algunos dolores de cabeza, porque necesariamente en ese caso para poder comparar sí necesito la gráfica. Nada de supongo, sí o no, y con un proceso que lo sustente. Angie, Valentina, Hermison, ¿qué hicieron? Que dieron respuestas distintas. Ese es el dolor de cabeza, precisamente esa pregunta la mayoría puede que no la entienda, porque no es clara la información que me solicitan. Démosle un tiempito más a los demás. Lo que sucede es que ya en este caso, en esta pregunta,
hay demasiada información. Si me dicen, dada esta expresión, identifique si las dos funciones o las dos ecuaciones se cruzan, lo que me está diciendo es, entonces me está diciendo, bueno, si yo grafico una circunferencia y la otra en el mismo plano, ¿qué pasa? ¿No se cortan? ¿O se cortan en dos puntos? ¿O se cortan en un solo punto? Al graficarlas en un mismo plano cartesiano. Esa es la pregunta que me hace. Desde la información que pueden ver se me olvidó. De 38691, él extrae toda la información que es vital cuando estoy hablando de la circunferencia. En este caso, el centro, la coordenada del centro y el radio. Perfectamente ahí lo podríamos hacer si tuviera el compás para poderlo graficar. Pero lo que hace él es válido y perfecto, es decir, ahí no hubo ningún fallo, él o ella, perdón, que si no sé, no hay ningún fallo. Pero el paso siguiente con esa información es decir, bueno, si mi centro es acá y tengo tal longitud, mi gráfica exacta es esta. Pero como no la vamos a poder hacer, en este instante es posible que la podamos hacer, el compás, el computador, pero allá en el ITFES yo no puedo llevar el compás, así que tiene que haber otra herramienta para poderlo tomar. Y es ahí donde vamos a profundizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes quieren hallar algo en común entre dos expresiones algebraicas que tienen las mismas variables, lo único que tengo que hacer es lo mismo que hicimos en la anterior, igualar una a la otra. Para eso, para poderlas igualar, yo debo despejar un valor igual en ambas ecuaciones. O despejo la x o despejo el y cuadrado. Cualquiera de las dos es más sencilla. En este caso es más sencillo despejar la y en cada uno. ¿Por qué? Porque como aquí hay una operación implícita de este cuadrado, va a ser un dolor de cabeza. Entonces, si despejo la primera que hice, todo este paréntesis x menos 2 al cuadrado lo pasé al otro término, es decir, estaba sumando, pasó a restar. Lo mismo hicimos acá, todo este término de x menos 5 a la 2 está sumando, lo pasamos al otro y restando. Recuerden que si está todo lo que esté dentro de un paréntesis, mientras yo no rompa el paréntesis, lo puedo manipular como un único término. Tener el paréntesis lo puedo mover en el sentido que quiera, sin tener ningún inconveniente. ¿Claro ahí? ¿Claro ese primer proceso? ¿Claro ese primer proceso? Todos. Me enredé con él, ya. Claro, lo pueden intentar sin compás, pero no les va a dar exacto. ¿Y qué tal se les corra por un pedacito? Listo, entonces. ¿Cuál es el fin? Paso a paso. Listo. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué despejamos y cuadrado acá y y cuadrado acá? Con la intención de poder igualar una a la otra. Entonces, ¿qué quiere? Perdón, si lo coloqué acá. Entonces, ¿qué voy a igualar? Voy a igualar y cuadrado de una igual a y cuadrado de otra, pero eso no me sirve de nada. Lo que voy a igualar como despeje el mismo término es 1 menos x menos 2 al cuadrado, lo igualo a 4 menos x menos 5 al cuadrado. ¿Cuál es la intención? En poder hallar el valor en que se cruzan. Aquí puedo haber dos posibilidades. Si la ecuación se cancela, si cancela las variables, es decir, la ecuación no tiene sentido, es porque no tiene punto de corte. Si me queda una ecuación cuadrática en la cual pueda solucionar, quiere decir que tiene dos puntos de corte. Y si me queda una ecuación de primer grado, es que solo tiene un punto de corte. Esa es la intención de despejar estas dos, igualar una a la otra. Ahora, antes de igualar sería bueno solucionar acá. Se deben solucionar estos productos notables. Entonces, ¿qué es? Hay dos formas de solucionar esto, como una potencia o como un producto notable.
Vamos a mirar cuál de las dos es más sencillo. Esta tablita me da las dos características que yo tengo que tomar para poderlo resolver como potencia. Como potencia, cuando yo tengo dos valores, un valor al cuadrado, me dice que es un valor por otro valor. Como tengo todo el paréntesis al cuadrado, separo los dos paréntesis y aplico la multiplicación. X, recuerden que cuando yo estoy multiplicando valores entre paréntesis, los dos términos de acá multiplican a los dos de acá. Entonces cambio el puntero para que me vean bien. Es decir, estos dos multiplican estos, es decir, x por x, x al cuadrado. Este x por menos 2 me da menos 2x, porque recuerden que yo agrupo los términos. Ahora el segundo valor, menos 2 por x me da menos 2x, y menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. 2 por 2, 4, menos por menos, más. En segunda instancia, agrupo términos semejantes. Los únicos términos semejantes acá son estos dos. Menos 2 menos 2, menos 4x. Y ya me quedó el término que necesitaba. Mismo proceso aplicamos acá. X por x, x al cuadrado, x por menos 5, menos 5x, menos 5 por x, menos 5x, y 5 por 5, 25. Es el procedimiento estándar de la operación. Eso exactamente, es el desarrollo de un cuadrado perfecto, que ahí es cuando uno lo desarrolla como producto notable. ¿Qué es lo que dice? Primero el término al cuadrado, aquí me comí el cuadrado, qué pena con ustedes, por, primero por menos o más, dependiendo del signo que tenga, el producto de los dos términos, en este caso x y 2, multiplicado por 2. Primero al cuadrado más el doble del producto de los dos términos, más el segundo término al cuadrado, que es el producto notable que se establece en esta tablita. Tengan en cuenta la tablita, el doble del producto de los dos términos. En ese caso es cuando está elevado al cuadrado. Primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, como producto notable. ¿Y qué nos queda desarrollarlo? Precisamente lo que dijo alguno ahí. Alguno no, específicamente... Herminson, que dijo que era cuadrado perfecto. Porque el 1 no cambió de puesto. El 1 no cambia de signo porque se mantiene en su lado de la ecuación. Lo mismo el 4 se mantiene en el lado de la ecuación. Para una pregunta que estaban haciendo algunos. Listo, desarrolle la potencia. Desarrolle la potencia como quiera. Como potencia o como producto notable. Ya tengo las dos expresiones que necesito. Una como la expresión. ¿Qué sucede? Al desarrollar este valor y tengo un negativo afuera, tengo que eliminar el paréntesis. Recuerden que para eliminar un paréntesis, si no tengo un número afuera, lo único que hago es que el signo multiplique a todos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Ya aquí tengo un término sin paréntesis, es decir, puedo operar. X al cuadrado no tiene con quién operar. X tampoco, pero los dos valores invariables sí. Menos 4 más 1, menos 3. Mismo procedimiento para la segunda ecuación. Rompo paréntesis, menos por más menos, menos por menos más, y menos por más menos. Y opero los dos valores que puedo, menos 24 más 4, menos 21. Eso es procedimiento implícito de la situación. ¿Claro ahí? No es de sorpresa, lo que pasa es que no recuerdan esa información. Si se dan cuenta, a medida que uno va desarrollando, ustedes van rememorando y lo vamos tomando. LBTS 15, miremos, ¿dónde se perdió? ¿Dónde te perdiste? Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, desde acá. La expresión la resolvimos desde ese punto de vista. Entonces, borramos acá. Borrar. Listo.
Lo primero que teníamos que hacer era despejar y cuadrado para que tuviera un término común. Al despejar esos valores me quedó el producto notable o la potencia del paréntesis. Entonces, después de eso teníamos que solucionarlo. Teníamos dos posibilidades de solución. Bajo la simplificación de la potencia, haciendo la multiplicación, o solucionando por ley del producto notable. Primero al cuadrado, doble producto de A por B, es decir, el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. Cuando ya resolvemos eso, volvemos a nuestra ecuación inicial, pero ya solucionando el valor. Entonces, me decía que era 1 menos x menos 2 al cuadrado, pero ya lo tenemos solucionado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Rompemos los paréntesis y obtenemos un término específico. ¿Ahí claro? Listo. Ese es el dolor de cabeza, que todo esto que estamos haciendo lo tienen que hacer rápidamente. Obviamente, como lo estoy haciendo yo, es totalmente pormenorizado, paso a paso, tomándonos el tiempo de enunciar cualquier forma que lo podemos hacer, pero uno cuando está en la pregunta, uno tácitamente analiza y va resolviendo directamente muy rápido. Resulta y pasa que sí le alcanza el tiempo. Aquí se ve muy amplificado, es primero por la cantidad de explicación y segundo porque uno tiene que hacerlo pormenorizado, uno a uno. Uno puede pasar de una expresión a la otra directamente. Ahora miren la igualación. Entonces nos quedó el término de arriba igual al término de abajo. Y ahí tenemos que empezar a solucionar. Desde ahí, ¿cuál es la respuesta? De hecho no son 2 minutos, es minuto como 20 segundos. Pero uno con los refrescos que a ustedes les dan tiempo suficiente. Les dan el promedio de minuto 20, minuto 30, más 1 hora y media de tiempo extra, así que no se afanen. Es ahí, exactamente lo que está diciendo 86451. Es obtener una destreza, una mecanización en esos procesos como tal. No se asuste, fresco que eso lo va haciendo a medida que vaya generando muchas preguntas, resolver. Entre mayor cantidad de preguntas, que no se queden sesgados al taller que se les da, que son 5, 6, 10 preguntas, si ustedes mismos busquen material, descarguen material y resuelvan, cada vez van a tener mayor facilidad. Es casi el mismo tiempo para el examen de las universidades de ingreso y el del ICFES es creo que el mismo tiempo, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que la intensidad de las preguntas puede ser un poco distinta. ¿Cuánto les dan? Ya les dejé resuelto el ejercicio. ¿Cuál es la respuesta? ¿9 séptimos? Lo mismo. No, la respuesta a la pregunta, ¿se corta en un solo punto, en 2 puntos o no se corta? Esa es la solución. X es igual a 3. ¿Por qué? Miremoslo acá. Eso es lo que le tenía que haber dado. Primero, la misma situación. Agrupamos variables iguales al mismo lado. Es decir, tenemos que agrupar términos semejantes. X al cuadrado a un lado. En este caso me pareció más sencillo moverlo al otro lado. Este X está negativo, pasó al otro lado positivo. Por lo cual... se me fue. Este con este se cancelaron. Ahora, números a un lado, los coloqué en este lado. Menos 21 no cambia de signo porque se queda en su lado. Menos 3, como está negativo, pasó positivo. Menos 21 más 3, menos 18. Y acomodé las x solas, es decir, 4x y 10x en el mismo lado de la ecuación. Como 10x estaba positivo, pasó al otro lado negativo. 4 menos 10 menos 6. Ya ahí lo que nos queda es una ecuación simple. Este está multiplicando todo menos 6
Ese es un error que se comete constantemente, que cuando yo paso a multiplicar o a dividir valores negativos, elimino el signo. No, como está pasando a multiplicar o a dividir, pasa con el signo. Entonces, está menos 6 multiplicando a x, menos 6 pasa a dividir. Y ahora menos por menos más 18 dividido 6, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un solo resultado, corta en un solo punto. Si tuviera x al cuadrado igual al resultado, es decir, una sola ecuación cuadrática, cortaría en 2 puntos. O si la ecuación no tuviera solución, cortaría en un solo punto. Entonces quiere decir que la respuesta es que corta en un solo punto. ¿Qué era la? Era la A en un solo punto. Que la verdad no creo que nadie haya dado la respuesta correcta haciendo el procedimiento porque se demoraron muy poco tiempo. Entonces, des en cuenta cuál es el dolor de cabeza que uno tiene que afrontar. Esa pregunta es bastante interesante por la cantidad de información que uno puede evaluar. Desde la cantidad de información que me da la pregunta que no me sirve para nada. El hecho de que me diga que son 12 la ecuación de la circunferencia no es muy relevante. Es más relevante entender que se cortan. Me podrían decir, dadas las dos expresiones, identifique si se cortan en un punto, 2 puntos, 3 puntos. El de la situación. ¿Difícil? ¿Por qué se corta en un solo punto? Se corta en un solo punto porque la igualación tiene una única respuesta. Si yo tuviera una ecuación cuadrática, las ecuaciones cuadráticas tienen dos respuestas. Al tener dos respuestas, cortarían 2 puntos. Como es una ecuación simple con una sola respuesta, corta en un solo punto. Si no tuviera solución la ecuación, digamos, se eliminaron todas las variables y quedaron solo números, eso es una forma de entender que la ecuación no tiene punto C común. ¿Claro ahí? Si da 0, si x es igual a 0, sería un solo punto, porque estamos teniendo una sola solución. Listo. Ahora, esa. Aparentemente es una cosa monumental el procedimiento. Leanla entre líneas a ver si le encuentran el truco. Tómense los 5 minuticos de resolverla, analizarla y llegar a una respuesta. Al menos si no llegan a la respuesta, al menos si se hagan un caos por allá en la cabeza de los procedimientos. Cuando no se cortan es que la ecuación no tiene solución. No da algo realmente coherente. La ecuación queda sin sentido. Se eliminan las variables, da 0 igual a 0, da un número igual a otro. Eso quiere decir que la igualación de las ecuaciones me genera una ecuación sin solución o sin sentido. Claro, Angie Valentina.
1728 fue el primero. ¿1728 fue el primero? No, en este caso no. No, porque no nos están preguntando qué características tuvo el cuerpo, es decir, no una pregunta de física, sino una pregunta de matemáticas, Juan Camilo. Ya miramos. Angie de Gris PS. Sí, LBTS en ese caso va en retroceso. Si estuviésemos analizándola físicamente, va retrocediendo. Avanza cuando aumenta en la gráfica, retrocede cuando disminuye. Pero no es física, en ese caso es matemáticas. Hay un lío primero y es que para los que dicen que en la gráfica está la respuesta, no. Esta gráfica no sirve para nada. Esta gráfica es un distractor. ¿Por qué? Porque a mí me preguntan lo que sucede de 12 en adelante hasta 16 y eso no está enfocado en la gráfica. Entonces lo primero es que la gráfica no es que me sirva. Entonces en este caso es como para interpretar, contextualizar la información de un lado hacia el otro, para lo que me dan toda esta información de acá. ¿Qué debo hacer? Sencillo, pues si me están dando la fórmula o la ecuación que me representa el movimiento después de 12 a 16, miremos qué posición, cuánto avanza de 12 a 16, dependiendo del proceso en ese caso. Para eso debo reemplazar en la función. Entonces me dice 12 y 16. ¿Qué resultado me da? Pues en este caso 3 por 12, 36, digo 4, 9. La operación numérica básica al reemplazar me da menos 6 y cuando está en 16 me da menos 3. Lo que dice que cambió de posición de menos 6 a menos 3, hay 3 metros. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. Por lo cual la respuesta es la A. El cuerpo recorrió 3 metros durante los 4 segundos. Era más sencilla de lo que aparentaba en principio, porque esa tiene una gran cantidad de información y lo único que tienen que aprender es a clasificar la información de las situaciones que se tienen. ¿Claro ahí? ¿Cuánto le atinaron? Ah, con la ecuación, exactamente. Sí, 3. En este caso no es una función 1351, es una expresión algebraica o una ecuación donde estoy relacionando dos variables, la variable f, que es el recorrido, respecto a t. Esto es solo un enunciado para ayudarme a expresar que el valor que enuncia acá es lo que reemplazo acá, que es como hicimos acá.
Reemplacé por 12, entonces 12 lo reemplazo por t y resuelvo. Reemplacé por 16 y tengo el valor. Ya es la interpretación de esta información lo que me da el resultado. No sé, miren, no es fácil lograr que cuando yo tengo una pregunta, pueda identificar qué información me da bien y cuál no me da. Miremos de nuevo que hay muchos que no entendieron. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Lo primero es entender que la gráfica no me sirve para nada porque de 12 a 16 no hay información. 2. Entender que de 12 a 16 me dan una fórmula en la cual me dicen, bueno, donde esté t, puedo reemplazar por los valores y saber qué sucedió en esos 4 segundos. Entonces, para no ponerme a reemplazar por 12, por 13, 14, 15 y 16, lo que hago es que reemplazo en los extremos, 12 y 16. ¿Qué es lo que hicimos acá? En esta primera parte, aquí está t, reemplazamos por 12 y en esta por 16. Cuando reemplazamos por 12 el resultado nos dio menos 6. Cuando reemplazamos por 16 nos dio menos 3. Esos son, según la gráfica, si tuviésemos la gráfica, digamos en 12, 16, serían los puntos donde estarían. Entonces me dirían que en menos 12 estaba en menos 6. Y en 16 estaría en menos 3. Entonces, lo que me está diciendo es, este fue el cambio. Estaba aquí y pasó hasta aquí. Es decir, de menos 6 a menos 3 avanzó 3 metros. ¿En cuánto tiempo? En los 4 segundos que me estaban dando. El cuerpo recorrió 3 metros durante los 4 segundos. A mí no me importa si avanzó, si retrocedió, pero lo único que me interesa es el cambio, el valor numérico de la relación espacio-temporal en ese caso. ¿Claro ahí? Es la idea, es decir, cuando no entiendan me preguntan y con todo gusto hacemos la aclaración. No era tan fácil la pregunta, ¿por qué? Porque tiene mucha información. Esta gráfica es excesiva y a veces a uno lo logra enredar de los valores. ¿Por qué? Porque tiene este 4, este 8 que son valores que se enuncian en las opciones de respuesta. Pregunta abierta. No es tan difícil escribir la ecuación que le sustente eso. De hecho, la respuesta que se da se da en miles. Es decir, para reducir, ejemplo, ceros, entonces yo puedo reducir esto y decir que la expresión está en miles para que me quede más sencillo. Es una forma que se toma para manejar, es decir, para que no quede la expresión toda grandotota. Si ya tienen la expresión, ténganla ahí un ratico, no la vayan a escribir todavía. Démosle un tiempito a que los demás no se sesguen por las respuestas que den nosotros. Tómenle ahí unos 2 minuticos y ya me escriben todos el terminal 52. A las 52 todos escriben la información. Sí, señor, tienen que colocar la ecuación. Sí, señora, perdón, Camila.
Tengan en cuenta que el problema no les están diciendo que vendieron todas las boletas, sino que tal que no se vendieran todas las boletas, la expresión sería Vargas 281. Pilas que si eliminamos miles de un valor, eliminamos miles de todos. Anonymous 86. No, hay algo ahí raro. X es el número de boletas vendidas. Habría una variable que sería la cantidad de boletas. Sí, fue un error, Vargas. Bien. Ve tú a saber. Entonces, miremos. ¿Qué es lo que tienen acá? Entonces le están diciendo. Yo tengo una situación donde toda la rifa tiene un costo de 48 millones. Dice que se hicieron 10.000 boletas para vender a 12.000 pesos. Eso nos da 12 por 10, 120 millones. Si yo los vendiera el total de boletas sería pues 120 millones. Bueno, eliminando los ceros. Más esto. Y me daría la ganancia total si vendo todas las boletas. Porque recuerden que la ganancia es el total de lo que yo recojo menos la inversión que yo hago. En este caso la inversión es el premio, pero como, y esto sería la ganancia, pero como yo no estoy seguro de que vaya a vender todo, es decir, que vaya a poder multiplicar 12 por 10 en este caso para que me quede más sencillo, entonces lo que yo hago es interpretar que no lo voy a poder vender todo. Esta es la cantidad de boletas, entonces démosle una variable. Entonces lo que yo voy a decir es 12x menos la cantidad del valor del premio. 48. ¿Qué es la respuesta que da la información? En este caso lo dan miles de pesos. Es lo mismo que decir 12.000, porque todo está en miles de pesos, menos 48 millones. ¿Por qué? Porque cuando me dan la aclaración lo que hago es eliminar esos valores. Muy sencilla, digo, muy difícil. Bien, porque muchos tienen una idea muy clara de la información. LBTS era al contrario, porque el valor que yo tengo no seguro es la cantidad de boletas, mientras el valor de la boleta sí lo tengo fijo. Vargas 281, ganancia, ingreso, costo. SPN, no, mucha información. No siempre, vuelve a aclararles una cosa, no siempre, exacto, Vargas 281, sería la máxima ganancia, asumiendo que se venden todas, pero como no es seguro que las vaya a vender, entonces tengan en cuenta acá que aquí les hacen una aclaración, la información que le permite a los organizadores calcular la ganancia de acuerdo al número de boletas vendidas. Entonces ellos dan a entender que no las van a vender todos, o si no la pregunta la cambiaríamos y les preguntarían según la pregunta la máxima ganancia, y la máxima ganancia sería si vendiéramos las 10.000 boletas. Bien, Vargas 281. Anonymous 530. ¿Qué es la situación? Entonces yo debo establecer ¿cómo obtengo la ganancia? Entonces, si yo, imagine que usted compra un celular en 10.000 pesos. Bueno, es robado, puede ser, porque es para ser tan barato. Y usted quiere ganarle algo, sacarle una ganancia y lo vende en 15.000. Entonces, ¿su ganancia cuánto es? Sería los 15.000 a los que lo vendí menos los 10.000 que pagué y obtendría una ganancia de 5 en la transacción. En esta situación es lo mismo, un poco más grande.
¿De qué depende toda la plata que yo recaude? Depende de vender a 12.000 pesos las 10.000 boletas. Es decir, 12 miles de boletas por la cantidad de boletas que yo venda. Imaginen que vendieron solo 5.000. Entonces, por 5.000 o 6.000 por 6.000. Pero como no tenemos seguro eso, entonces estamos generando una fórmula para poderlo tomar. Esto me da el dinero total que recojo. Cuando ya tengo ese dinero, digo, bueno, ahora me toca pagar los 48 millones que le corresponden en premios. Entonces, ahí tendríamos la fórmula. ¿Qué nos da? 12x menos 48. Cantidad por valor unitario menos en la inversión. ¿Claro ahí? La diferencia entre los dos. Ya, bien, listo. Anonymous 530. Listo. Ahora, una última, la de despedirnos, dicen. Esa era la de despedirnos. Le rindió. Tienen bastantes herramientas, eso es una cosa muy válida. Pero les sigo reiterando, mis amigos, solo el trabajo que hagamos acá no es suficiente. Necesariamente ustedes tienen que indagar por su cuenta. Creo que ya les había dicho eso. En la red, en internet, hay una infinidad de cantidad de material que el ICFES libera anualmente. Tienen que haber pruebas como desde el 2003. Creo que la más antigua que he visto es del 2003. No sé si haya anteriores a esa. Hasta el 2010, 2012 hay cuadernillos de preguntas que ha liberado el ICFES de las últimas y del modelo que van a tener. Es decir, para el 2014, 2015. Búsquenlo por lineamientos. Pueden entrar a la página del ICFES y él le da los lineamientos. Y dentro de los lineamientos hay preguntas que pueden analizar. Si no, descárguenlas, busquen los exámenes del ICFES y encuentran los cuadernillos. Una página que tiene algunos datos es bloglanacho.com, que eso es una página que de descargas y les permite descargar ahí fácilmente. Pero en la red les permite afianzar esos procesos. Respondan, entre más respondan, todas esas habilidades de las que hablábamos ahorita se hacen mucho más fáciles de manejar. Coméntenle a los compañeros que no estuvieron pendientes y que repitan la clase. Es muy importante estar respondiendo uno a uno la información que se tiene. Entonces, mis amigos, fue un placer haberlos visto, comunicado esta noche. Espero que hayan aprovechado para descansar y le metan todas las ganas ahorita al periodo que les quedan y no se estresen por los resultados, que eso se demora. Si son los del ICFES, eso se les va a demorar un resto de tiempo. Y eso, ahora sí, pueden ir a ver el segundo tiempo del partido. La página es... Ahí la pueden buscar como eso, más o menos. Entonces, nos veremos para la próxima vez, el día jueves, con clase de física. No sé qué otra clase tengan ese día. Fue un placer haberlos visto. Que tengan muy buena noche, hijos. Que les vaya muy, muy bien.